Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Espero tomarme 40 minutos de su completa atención, porque hoy vamos a hablar de unas iniciativas legislativas en materia educativa, ojo, en materia educativa, que nos permitirán conocer un panorama de cómo se encuentra el magisterio colombiano en estos momentos posicionado en el Congreso de la República. Es importante, antes de que hacer un pequeño preámbulo y enviar un cordial saludo y respetuoso a todas ustedes, maestras y maestros de las localidades 3, 16, 17 y 18 del Distrito Capital. Un saludo también a la Junta Directiva de la ADE, agradecerle por esta invitación, y a los coordinadores que hoy se presentaron en este magnánimo evento. Asimismo, saludar a los docentes y a los directivos docentes y demás comunidad educativa que nos verán por las redes sociales, verán esta presentación, y a quienes verán en el rediferido también esta presentación sobre una actualización legislativa en materia educativa. Primero, quiero hacer un preámbulo acerca de las iniciativas legislativas en materia educativa que hay en el Congreso. Hay alrededor de unas entre 300 y 350 iniciativas legislativas en materia educativa, tanto en Senado de la República como en Cámara de Representantes, que tienen que ver con cátedras, la invención de cátedras que ustedes se puedan imaginar, que tienen que ver, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que tienen que ver con el Programa de Alimentación Escolar, entre otras. Sin embargo, hoy, por dos motivos, el primero de ellos, las que más impulso tuvieron o tienen en el Congreso de la República y considero trascendentales para ustedes, son las que vamos a exponer, y segundo, por, la premura del tiempo respecto de esta capacitación, que espero que fortalezca, como bien lo advirtieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, fortalezca los conocimientos que ustedes ya tienen. En ese orden de ideas, vamos a iniciar, siguiente por favor, con el presupuesto general de la Nación. ¿Cómo quedó aprobado el presupuesto general de la Nación? ¿Cómo queda aprobado el presupuesto general de la Nación en materia educativa? Esto es muy importante por cuanto permite o garantiza un conocimiento contextualizado de los maestros y maestras que tanto han luchado por un incremento de los real y progresivo de los recursos del Sistema General de Participaciones. El monto total aprobado es de 502 billones con 597 mil millones de pesos. Eso significa, respecto del presupuesto general de la Nación para el año 2023, que era de 422 billones, un incremento sustancial, como ustedes lo pueden ver en el cuadro. Al final del cuadro está. Igual esta presentación va a quedar para la Junta Directiva de la ADE y se las van seguramente a transmitir a todos ustedes. Estos son cifras del Gobierno Nacional, también está en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, pero los cuadros van a quedar para ustedes. Son 502 billones, una variación porcentual del 18,9% respecto del presupuesto de 2023, y un incremento, por supuesto, en el PIB, pasando de 26,3% al 29,6%. Al sector educación, en la siguiente diapositiva, por favor. Al sector educación, como ustedes lo pueden observar ahí, el sector educación es el sector con mayor participación en el presupuesto general de la Nación en estos momentos, con 70 billones con 455 mil millones de pesos, lo que representa en el presupuesto general de la Nación el mayor rubro, convirtiéndose en el 17,3%. Esto verdaderamente ha sido histórico. El proyecto de presupuesto presentado partía de los 54 billones y se logra una adición hasta los 70,4 billones de pesos. ¿Cómo se va a financiar? Para despejar las dudas, el presupuesto general de la Nación para el 2024, porque se ha dicho, se manifestó por algunos sectores de oposición al gobierno nacional,
que el presupuesto general de la Nación iba a estar desfinanciado. En el cuadro siguiente, por favor, encontramos que hay una financiación absolutamente certera de los ingresos del presupuesto general de la Nación que garantizan los 502 billones de pesos. Primero tenemos los ingresos corrientes por el orden de 317 billones, los recursos de capital por el orden de 141 billones, los fondos especiales por el orden de 14 billones, las contribuciones para fiscales por el orden de 3 billones y los ingresos de establecimientos públicos por el orden de 26 billones de pesos. Esto garantiza que para la vigencia 2024 contemos con esos 70 billones de pesos para el sector educativo y con los 502 billones de pesos como monto general del presupuesto general de la Nación. ¿Cómo queda entonces el sistema general de participaciones para el año 2024? Ustedes saben, y lo reitero, para hacer un contexto, que el Sistema General de Participaciones tiene una fórmula de incremento establecida en el artículo 357 constitucional, es decir, ese incremento no lo hacen los gobiernos a mutuo propio o por decisión propia, sino que tiene una fórmula de incremento establecida en el artículo 317 y los porcentajes de distribución del Sistema General de Participaciones están establecidos en la Ley 715 del año 2001 y con su reforma en la Ley 1176 del año 2007. En ese orden de ideas es importante destacar que los ingresos corrientes de la Nación, gracias a la reforma tributaria establecida por la reciente reforma tributaria establecida por el gobierno de Gustavo Petro, van a tener un incremento de 15.6 billones de pesos, pasando de 54,9 billones en el año 2023 a 70,5 billones en el año 2024. Reiteramos que la fórmula de incremento está establecida en el artículo 357 y que como crecieron los ingresos corrientes de la Nación, que es con base en lo cual se establece la formulación del incremento del SGP, pues se incrementa en un 28,4%, es decir, 15.6 billones de pesos, llegando a los 70,5 billones de pesos. ¿Cuál es la distribución? Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí en ese cuadro está lo que les acabo de explicar. Creo que es la anterior. Ese. ¿Cuál es la distribución para los sectores que hacen parte del Sistema General de Participaciones? Para el sector educación, que le corresponde, según la Ley 715, el 58.5%, pero que en realidad es el 56.6% después de la diferencia del 4% que se hace para asignaciones especiales, le corresponden 39,6 billones de pesos. Alrededor de 39,7 billones de pesos le corresponde al sector educación el Sistema General de Participaciones. Pasando, es decir, en el 2023, se contaban con 30 billones de pesos para la vigencia 2024 en el presupuesto general de participaciones con la fórmula del incremento de los ingresos corrientes de la Nación, se contará con 39 billones 686 mil millones de pesos del Sistema General de Participaciones para el sector educación, lo que significa pues garantizar las prestaciones sociales del magisterio y, por supuesto, garantizar las demás destinaciones específicas como calidad y gratuidad en la educación que están establecidas en la Ley 715 del año 2001. ¿Cómo queda entonces? Siguiente, por favor. El Fondo Nacional, siguiente, por favor, de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ustedes saben que actualmente, según la Ley 91 del 89, este fondo representa sin lugar a dudas, una cuenta especial de la Nación y, lógicamente, sus recursos se destinan para cubrir la pensión, la salud y las cesantías del magisterio colombiano y que es administrada por una fiducia que en este caso es la Fiduprevisora. Para 2024, el fondo del presupuesto general de la Nación, diferente a Sistema General de Participaciones, se le destinan 15.5 billones de pesos. Es decir,
que se le adicionan 15.5 billones de pesos para atender esas prestaciones sociales, lo que representa, y esto es un dato importantísimo, un aumento del 23,1% frente al presupuesto previsto para 2023, que en el 2023 fue de apenas 12.5 billones de pesos, en este presupuesto será de 15.5 billones de pesos, y de los cuales se destinarán 12.1 billones para pensiones, para salud 2.4 billones, por eso se dice que la atención en salud durante el cuatrienio está alrededor de los 10 u 11 billones de pesos, y para cesantías de 914.8 millones de pesos. Ese es digamos, el panorama básicamente del monto general, el Sistema General de Participaciones, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y por supuesto entraremos a mirar el presupuesto del sector educación destinado para 3 rubros principalísimos. El primero, el Ministerio de Educación Nacional; el segundo, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación o del Programa de Alimentación PAE, y el tercero, el de la educación superior o las instituciones de educación superior públicas. Entonces, el presupuesto para el Ministerio de Educación Nacional, siguiente por favor, es de 62.515.000 millones de pesos. Les reitero, tiene una participación un incremento de alrededor del 23%, y por supuesto garantiza una participación de alrededor del 17,4% en el presupuesto general de la Nación. Esto es importantísimo, es destacable, es el principal rubro del presupuesto, diferente a lo que pasaba en gobiernos anteriores. Para las universidades públicas, el presupuesto es de 5,8 billones de pesos. Siguiente, por favor. Ese es 5,8 billones de pesos, y para la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar es de 2,2 billones 15.000 millones de pesos. ¿Cuál es entonces el resumen del presupuesto general de la Nación para pasar al siguiente proyecto de ley? Siguiente, por favor. Siguiente. Primero, el presupuesto general de la Nación para el sector de educación es del orden de los 70.329.000 millones de pesos. Aumentó en un 23%, mucho más por encima de la proyección de inflación. Es el más alto de la historia para el sector de educación, porque representa, por supuesto, un 17,3% en el presupuesto general de la Nación. Estas cifras, estos datos son importantísimos. Sin embargo, yo quiero dejar la siguiente recomendación. Para las prestaciones sociales y la atención del magisterio colombiano, la Ley 715 del año 2001 estableció unas destinaciones específicas. Esto debe continuar la lucha del magisterio colombiano, porque el artículo 365, que está establecido en la Ley 2294, es decir, en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, debe hacerse realidad, porque no obstante, los ingresos corrientes de la Nación aumentaron, y por ese hecho aumentó en unos 9 billones la participación del sector educación en el Sistema General de Participaciones, para infraestructura, para prestaciones sociales, para todas estas garantías, como establecer un estatuto docente, como establecer, por ejemplo, todos los lineamientos que más adelante miraremos del proyecto de ley de la educación como derecho fundamental. Debe establecerse un incremento de los recursos del Sistema General de Participaciones. No obstante, es importantísimo y un logro de una avanzada impresionante este presupuesto general de la Nación. Hay que dejar claro que el artículo 365 del Plan Nacional de Desarrollo debe cumplirse a cabalidad y de manera pronta. Vamos a pasar ahora a unos proyectos de ley que sí son de importancia para el magisterio colombiano. El primero de ellos es el proyecto de ley, digamos, el primero de ellos vamos a ir haciéndolos como en orden, primero de los que no tienen mayor preocupación, segundo, el que tiene mayor relevancia, y tercero, los que tienen oposición, los que debemos oponernos como magisterio colombiano. El primero de ellos es un proyecto de ley que se había presentado hace varias legislaturas
y tiene que ver con la reglamentación de la educación física y el deporte a nivel nacional. Me pareció importante traerlo a colación porque es un proyecto de ley que nada más falta cumplir su trámite en la Cámara de Representantes, acabó de pasar en el Senado de la República, tiene 189 artículos y menciona unas características de la educación física que en unos 5 minuticos vamos a revisar y vamos a tener en cuenta. Pasemos, por favor, a una diapositiva que dice elementos generales. Bueno, los elementos generales que define este proyecto de ley, en primer lugar, enmarcan a la educación física, a la actividad física y agrega una definición importante que es el deporte estudiantil, que es trascendental conocer de este proyecto de ley. Primero, que crea o integra un nuevo estamento dentro del Ministerio del Deporte que se llamará la Federación Colombiana de Educación Física y de Deporte Estudiantil, que tendrá personería jurídica, estará orientado a la formación, promoción, organización y gestión de la educación física y del deporte estudiantil en todos los grados educativos establecidos por el Ministerio de Educación. Que es importante, en un proyecto anterior, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, por allá en el año 2020 o 2019 más bien, presentó sendas proposiciones para que el deporte estudiantil y para que la educación física tuviera en cuenta la participación de, primero, los docentes, por supuesto, de los padres de familia y en general estuviera acertada respecto de los lineamientos de la Ley General de Educación, Ley 115 del 94. Estos elementos pues fueron incorporados en esta nueva iniciativa de ley, en este nuevo proyecto de ley 003 y por eso continúa hoy en día su trámite en el Congreso de la República. ¿Qué es trascendental también de este proyecto de ley? Para, digamos, hacer un esbozo rápido de esta iniciativa, porque quedan unas muy importantes en las que quiero tomarme un poco más de tiempo. Es importante establecer que hace una articulación y una armonización que no pretendían otras iniciativas o no pretenden otras iniciativas en materia de educación física, recreación y deporte estudiantil, y tienen que ver con la articulación entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación. Asimismo, la incorporación de los elementos estructurales, de algunos elementos estructurales establecidos en la Ley 115 del 94 para garantizar, por supuesto que muchas gracias, profe, muy amable, para garantizar que esos lineamientos y ese respeto por la profesión docente se garantice también en este proyecto de ley y se garantice que la educación física, la recreación y el deporte es una materia que hace parte del currículo obligatorio que establece la Ley 115 y, por supuesto, debe ser dictada y orientada única y exclusivamente por profesionales idóneos en la misma. Asimismo, un proyecto de ley diferente a este, con el mismo espíritu pero diferente, pretendía establecer, vamos a las conclusiones por favor, pretendía establecer en inspección, vigilancia y control, unas acciones de inspección, vigilancia y control respecto de las instituciones educativas, incluyendo a las instituciones educativas de preescolar, básica y media. Ante esto se opuso de manera vehemente la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación porque imponía sanciones de hasta 500 salarios mínimos para quienes incumplieran los lineamientos de esta norma y, lógicamente, las instituciones educativas no cuentan, primero, con los recursos para responder ante estas multas y, segundo,
no tienen una completa autarquía respecto de su financiación, es decir, la administración de sus recursos y la obtención de recursos propios, sino que dependen del Sistema General de Participaciones respecto de la infraestructura y de la nómina docente, es decir, del empleador que es el Ministerio de Educación, por lo cual sería absolutamente ilógico establecer unos criterios de inspección, vigilancia y control en esta materia. Dicho esto, y corrigiéndose esos errores, el proyecto de ley le queda una legislatura, es decir, hasta el próximo 20 de junio del año 2024, para pasar sus 2 debates en Cámara de Representantes. Tendremos que estar muy pendientes en ese debate, porque cualquier elemento que sea disuasivo del espíritu que hoy tiene y más bien y fortalezca, digamos, la privatización de la educación física, debe oponerse los maestros y, por supuesto, en cabeza de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, y desde el puesto de la curul y en lo personal de asesor de la senadora Sandra Jaimes, haremos lo propio en la materia. El siguiente proyecto de ley es el proyecto de ley estatutaria radicada por el Ministerio de Educación Nacional, que garantiza la educación como un derecho fundamental. Lo primero es comentarles que el proyecto de ley estatutaria de reforma a la educación o que garantiza la educación como un derecho fundamental es un proyecto de ley trascendentalísimo en el país. Es un avance importantísimo, porque hay muchos sectores, como lo vamos a ver al final de esta presentación, que pretenden establecerla nada más como un derecho de tercera o cuarta generación, pero establecerla de manera prima facie o de primera medida como un servicio público esencial. Y la educación es un derecho fundamental que tiene una connotación de servicio público, pero con función social, como lo establece el artículo 67 constitucional. Aquí, inicialmente, tuvimos un debate respecto de si es o era necesario modificar la constitución política para que la educación se estableciera como un derecho fundamental. Sin embargo, al analizar la exposición de motivos del Gobierno Nacional, se llega a la conclusión que, según el artículo 9 de la Ley 115 del año 94, hay una disposición incumplida de hace aproximadamente 29 o 30 años que dice que la educación debe regularse y establecerse como un derecho fundamental a través de un proyecto de ley estatutario, y hasta este momento, hasta este gobierno, este mandato del artículo 9, quien quiera lo puede leer, de la ley 115 del 94 se está cumpliendo. ¿Cuál es el trámite de un proyecto de ley estatutaria? El trámite de un proyecto de ley estatutaria es un poquito más complejo que el trámite de un proyecto de ley ordinario, porque precisamente nuestro constitucionalismo ha establecido que tenemos una constitución rígida y por lo tanto los derechos fundamentales que hacen parte de esa constitución y que se desarrollan a través de un proyecto de ley estatutaria también requieren de un trámite un poco más rígido, menos flexible que del proyecto de ley ordinaria. ¿Qué lo hace más rígido? Primero, debe aprobarse en una sola legislatura, es decir, hasta máximo el 20 de junio del año 2024. Los proyectos de ley ordinaria, si pasan su primer debate, cuentan con 2 legislaturas para ser aprobados. Es decir, hay que hacerle una fuerza impresionante, porque si no cumple sus 4 debates hasta el 20 de junio del año 2024, el proyecto de ley estatutaria se archiva. Normalmente los proyectos de ley los proyectos de ley ordinaria contarían hasta con el 20 de junio del año 2025, es decir, un año menos que tenemos para la aprobación del proyecto de ley estatutaria de la educación. Segundo elemento importante, su trámite es por comisiones primeras, porque por competencia de la ley tercera del año 1992 le corresponde a estas comisiones el trámite de los derechos fundamentales. Tercero, estos proyectos requieren mayoría absoluta en todos sus debates. La mayoría absoluta significa la mitad más 1 de la totalidad de la corporación, más no la mitad más 1 del quórum decisorio de la corporación. Esa es la gran diferencia. Y por supuesto, el proyecto de ley estatutaria tiene una revisión y un control automático por parte de la Corte Constitucional. Esto significa
claramente que ese control y esa revisión automática establecerá las condiciones por las cuales se apruebe el proyecto de ley estatutaria y podrá devenir en una devolución al Congreso de la República o en su aprobación, si es que en ese trámite no se le incluyen elementos que no correspondan a la unidad de materia, los mejor o comúnmente denominados micos al proyecto de ley estatutaria. ¿Cuáles son los elementos estructurales del proyecto de ley estatutaria? El primero de ellos es la definición y el segundo de ellos son los elementos esenciales. Primero, define sin lugar a equívocos y dubitaciones que la educación es un derecho humano, esto es un aporte de los maestros a través de FECODE, es un derecho humano y es un derecho fundamental y un bien común. Esos son los tres elementos estructurales, fundamentales, con los que se basa este proyecto de ley estatutaria. Para todas las personas, ojo, modifica o extiende, hace progresiva la aplicación del artículo 67 constitucional, que dice que es un derecho y un servicio con función social de obligatorio cumplimiento para las personas entre los 15 y los 17, entre los 5 y los 15 años de edad. Ni siquiera llega a los 17, entre los 15 y los 5 años de edad, dice actualmente nuestra Constitución. En cambio, el proyecto de ley estatutaria lo garantiza para todos los habitantes del territorio nacional y, por supuesto, lo establece como derecho humano, como derecho fundamental y como un bien común de la sociedad. En el Estado social y democrático de derecho en el que nos encontramos, significa un principio constitucional del mismo rango, por ejemplo, o verbigracia de la paz. ¿Cuáles son los elementos esenciales o estructurales que establece el proyecto de ley estatutaria? Son los mismos que ha garantizado la Corte Constitucional en sendas jurisprudencias a partir de las comunicaciones de la Organización de Naciones Unidas. Primero, la asequibilidad, que es la disponibilidad de los recursos, la disponibilidad necesaria para llevar a cabo el cumplimiento y la garantía del servicio público educativo. Ojo, dentro del marco del núcleo esencial o los elementos esenciales del derecho fundamental a la educación, encontramos la disponibilidad o la obligatoriedad de cumplir con el servicio. De tal suerte que si entendemos que la educación es un derecho fundamental, de contera o per se entiende que tiene un elemento fundamental que es el cumplimiento del servicio público. Por eso no podemos deslindar el servicio público del derecho fundamental, pero no podemos decir que si es un derecho fundamental, que si es un servicio público, no es un derecho fundamental. Todo lo contrario, es porque es un derecho fundamental que se debe garantizar como servicio público. La accesibilidad, que es la no discriminación, el establecimiento de condiciones materiales y económicas y geográficas aceptables, la aceptabilidad, que hace referencia a la calidad e idoneidad de la educación, y la adaptabilidad, que hace referencia a la permanencia y a la adecuación. Es importante, importantísimo destacar estos cuatro elementos porque es el desarrollo jurisprudencial que todos los educadores y educadoras deben conocer alrededor del derecho fundamental a la educación. Esto es garantía para toda la comunidad educativa, no solamente para los educandos. De allí se desprende, por supuesto, que, por ejemplo, en materia de calidad, en materia de permanencia, el magisterio colombiano deba contar con todas las características propias que hacen parte de la dignificación de la profesión docente. Vamos a hablar de algunos otros elementos estructurales que hacen parte de este proyecto de ley. El primero de ellos está en el artículo 14 y ha venido siendo una lucha por parte del magisterio colombiano, y es establecer la educación preescolar de manera obligatoria en 3 grados, prejardín, jardín y transición. Lo ha denominado desde los 0 hasta los 5 años como la educación inicial, pero se ha garantizado que en este proyecto de ley estatutaria se cuente con los 3 grados de preescolar por los que ha luchado el magisterio colombiano y FECODE, a través de FECODE, en los grados de prejardín, jardín y transición. Esta es una disposición que para muchos puede ser reiterativa, pero que en este proyecto de ley estatutaria es necesaria.
¿Por qué? Porque las normas estatutarias en cuanto a la reglamentación de los derechos fundamentales tienen, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el mismo rango que una norma constitucional. Es decir, que si lo establecemos acá, tiene el mismo rango que si lo estableciéramos prácticamente en el artículo 67 constitucional. De tal suerte que queda zanjado, por ejemplo, un elemento que estaba en el artículo, o que está actualmente, perdón, porque esto no es ley de la República todavía, que está en el artículo 18 de la ley 115. Hemos visto a muchos docentes que hicieron parte del trámite de la ley 115 y nos han dicho que, digamos, el artículo 18 de la ley 115 es un contrasentido respecto de las exigencias de FECODE. ¿Por qué? Porque este artículo 18, el actual, dice que hasta que no haya una cobertura del 80% de los grados de básica, de educación básica, que era la que en el momento estaba establecida en la Constitución Política, es decir, de los 5 a los 15 años, no se podría ir ampliando progresivamente el preescolar de 3 grados. Eso está ahí, en un parágrafo del artículo 18 de la ley 115. Entonces, por eso es muy importante, y muchas personas nos dicen, no, pero es que eso ya existía. Yo les digo, léase el artículo 18 de la ley 115, mire cómo existía y léase el proyecto de ley estatutaria y vea cómo se pretende que quede. Queda absolutamente claro que debe ampliarse progresivamente el preescolar de 3 grados. El segundo elemento fundamental, siguiente por favor, está en el artículo 17 y tiene que ver con de una vez zanjar o salir del atolladero respecto de si la educación superior es un derecho fundamental o no. Jurisprudencia anterior al año 2006 nos decía que para unos casos excepcionales la educación superior debe ser fundamental para todos los colombianos, pero la evolución jurisprudencial de ahí para acá nos reiteró que la educación es un derecho fundamental, inclusive para las personas que ingresan a la educación superior, y esto, por supuesto, lo soluciona el artículo 17 del proyecto de ley estatutaria. Incluye otros elementos muy importantes y trascendentales en el artículo 19, por ejemplo, que es el derecho fundamental a la educación campesina y rural. Diferencia campesina y rural por una situación particular. Hay personas que viven en el sector rural, pero no son campesinos. Entonces, por eso hace una diferencia fundamental respecto de el derecho fundamental a la educación campesina y rural. El derecho incluye el derecho fundamental para jóvenes, adultos y personas mayores. Las personas en extraedad que tanto han luchado porque se garantice su derecho fundamental a la educación y que la Corte Constitucional ha dicho, hay que garantizárselo, por una razón sencilla. Si no pudieron estudiar en las edades que comúnmente estudian todos los educandos o que comúnmente se espera que aprueben grados de básica y de secundaria, es porque no tuvieron las oportunidades suficientes para hacerlo. Por ello hay que garantizárselo. Otro elemento importante es el derecho a la educación a las víctimas del conflicto armado. Hay un artículo que tiene relación con este artículo 21 y hace referencia a que hay que procurar superar el distanciamiento que hay entre víctimas y actores del conflicto armado respecto de otros ciudadanos y que se dé en condiciones de igualdad, pero también de ecuanimidad, es decir, que se respeten sus diferencias y se respeten todos los elementos que hacen parte de la educación para personas víctimas del conflicto armado. Establece también el derecho a la educación como fundamental para personas privadas de la libertad. Ustedes vieron que hubo una evolución jurisprudencial importantísima después de la pandemia para las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad tras la pandemia, la gran mayoría, durante toda la pandemia, durante todo el aislamiento, no tuvieron oportunidad de educarse porque no contaban, al igual que muchas personas de los sitios más vulnerables de la Colombia profunda, porque no contaban con acceso a los materiales que les permitieran educarse. Sin embargo, para personas privadas de la libertad, la situación se agudizó de tal manera que quienes pretendían y de verdad establecer el espíritu de la prisión como un elemento resocializador para la sociedad,
pues no pudieron hacerlo, y de Contera se incluye en este proyecto de ley estatutaria el derecho a la educación para personas privadas de la libertad, el derecho a la educación para pueblos étnicos y a participar en el diseño de sistemas educativos propios. Es importante y trascendental establecer que este proyecto de ley estatutaria también garantiza el respeto por la territorialidad y por las creencias ancestrales. De no hacerlo, estaría, por supuesto, desconociendo una importante evolución jurisprudencial al respecto. Asimismo, podríamos mencionar el derecho fundamental a la educación para personas con discapacidad, el derecho a la educación fundamental para personas con talentos y capacidades excepcionales, para personas con trastornos específicos del aprendizaje, y el derecho fundamental a la educación para personas en condición de enfermedad. Todos estos acápites del derecho fundamental a la educación que les acabo de mencionar, estos últimos 4 o 5, tienen que ver con un derecho fundamental a la educación en condiciones absolutamente inclusivas y que garantice un entorno absolutamente dispuesto, como bien lo indica, la accesibilidad para todas las personas que están en estas condiciones. El proyecto de ley siguiente, por favor. También habla de la educación física y el deporte, y hay un artículo muy importante que es el siguiente, que es el artículo 33, que habla de la dignificación de la profesión docente. Y dice: el Estado propenderá por mejorar las condiciones de bienestar para las y los docentes. Esto de condiciones de bienestar es muy importante. Directivos docentes y sus familias, al igual que promoverá políticas de formación que contemplen el ser, el hacer y el saber como parte de la dignificación de su labor, con la finalidad de alcanzar la valoración colectiva de la importancia de su rol y vocación como intelectual de la sociedad. Aquí es trascendental dejarles un mensaje. El espíritu del artículo es muy bueno respecto al bienestar docente. Sin embargo, hay que tener cuidado acá, y esto lo hemos manifestado en diferentes reuniones, y lo ha manifestado en alrededor de 5 audiencias públicas los sindicatos filiales que hacen parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, han manifestado que hay que tener cuidado con la libertad de cátedra, con el respeto por la libertad de cátedra. Aunque en uno de sus principios iniciales el proyecto de ley estatutaria así lo menciona, nosotros consideramos que este bienestar integral y dignificación docente allí debe incluirse la frase respeto por la libertad de cátedra, porque al decir que el Estado promoverá políticas de formación que contemplen el ser, el hacer y el saber, se puede estar tergiversando esa garantía constitucional a la libertad de cátedra de las y los maestros, y por eso hay que hacer un llamado de atención al respecto de ese artículo 33. Asimismo, en el artículo 35, de manera personal y autónoma, se tiene una preocupación respecto de las fuentes de financiación. Se dice que a través de facultades extraordinarias, el presidente podrá emitir normas con fuerza de ley que establezcan el esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles. Ustedes saben que la educación preescolar básica y media básicamente tiene un esquema de financiación garantizado en el Sistema General de Participaciones y en los ingresos corrientes de la nación, que, como lo expliqué al principio de esta exposición, han venido creciendo. No se puede permitir que, digamos, a través de algunas facultades extraordinarias, el presidente de la República o cualquier mandatario de turno pueda llevar a cabo un esquema de financiación que financie la educación preescolar básica y media, financie las prestaciones sociales del magisterio colombiano con unas fuentes de financiación débiles, o que esas fuentes de financiación no tengan una garantía respecto de su estabilidad en el marco fiscal de mediano plazo, como por ejemplo lo pretendieron hacer cuando participamos en las mesas técnicas de la reforma al Sistema General de Participaciones, con recursos propios de las entidades territoriales o con recursos del Sistema General de Regalías. Son recursos muy volubles y que básicamente no dan garantía y una estabilidad. Por ello, digamos que yo puse el titulito preocupa, pero más allá de preocupar es también un llamado de atención, porque el proyecto de ley
aún no se le ha radicado ponencia para primer debate, son 4 ponencias y se están haciendo las audiencias públicas respecto de esta iniciativa para fortalecerla, para garantizar que estos temas que consideramos deben mejorarse, deben fortalecerse, se incluyan en ese informe de ponencia. Sin embargo, pues hago un llamado, por supuesto, a estar absolutamente atentos y pendientes a esta iniciativa, porque en el Congreso de la República no solamente están los congresistas del pacto histórico, de la coalición del gobierno, que están de acuerdo con los postulados de los maestros, maestras y de la comunidad educativa, sino que también hay otras opiniones al interior del Parlamento colombiano. Hasta ahí, pues vamos con el proyecto de ley de educación como derecho fundamental o proyecto de ley estatutaria 224 de 2023. Voy a finalizar, porque me quedan 6 minutos para hacerlo, con 2 proyectos de ley muy importantes que están cursando en el Congreso de la República, que a partir de algunas situaciones que se presentaron de origen político, cobraron cierta fuerza al interior del Congreso de la República. No obstante, han sido iniciativas que se han intentado mucho, pues en esta oportunidad están cobrando cierta relevancia en el Congreso de la República para ser aprobados. El primero de ellos es el proyecto de ley 053 de 2023, un proyecto de ley radicado por la senadora María Fernanda Cabal. Vuelvo a decirlo, reitera su radicación, ya lo había hecho en una legislatura anterior. El proyecto de ley se logra derrotar, pero digamos actualmente ha cogido cierta fuerza, y voy a explicarlo sin tapujos por qué. Ustedes saben que las coaliciones de gobierno cambiaron a partir de lo que vino pasando con la reforma al sistema de seguridad social en salud colombiano. Esto generó que varios congresistas aprovecharan esa coyuntura de ese momento para radicar y darle fuerza a estos proyectos de ley, a los que debe hacerse una absoluta oposición por parte del magisterio colombiano. Debo manifestarles que a la oficina y a la senadora Sandra Jaimes se le había invitado o se le invitó para una mesa de trabajo con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, quien está haciendo el trabajo de manera muy juiciosa, y se reiteró con muchos otros parlamentarios que estas 2 iniciativas de las que vamos a hablar a continuación son absolutamente contrarias a los postulados de la Corte Constitucional en materia educativa y en materia de derecho a la huelga, y por supuesto que también son absolutamente distantes de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. El primero de ellos, entonces, es el proyecto de ley 053, que pretende modificar el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo para incluir en el literal F, como lo ven ustedes ahí resaltados, como un servicio público esencial a la educación. Al establecer eso, garantizará, por supuesto, unas sanciones sin precedentes para los docentes que se manifiesten en las calles, y por supuesto es una afrenta que la senadora María Fernanda Cabal ha tenido siempre con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y que incluye en la exposición de motivos: vamos a acabar con FECODE, vamos a acabar con los paros de los maestros. Lógicamente, si el proyecto de ley pasara, generaría, por supuesto, unas consecuencias bastante graves para los docentes que decían dejar de prestar el servicio educativo, inclusive por venir a capacitarse un día como hoy. Es importante que a este proyecto de ley se le haga una férrea oposición. ¿Cuál es la definición que se ha dado de un servicio público esencial? Y de aquí vamos a arrancar a diferenciar la educación como derecho fundamental, con sus 4 núcleos esenciales, como lo vimos previamente, diferente de servicio público esencial. Es que a veces en el discurso suena bonito, no, es que vamos a establecer la educación como un servicio público esencial. Muchas personas lo ven como un avance, pero no, es un retroceso, porque el avance verdadero es que sea establecida como un derecho fundamental, enmarcada en las 4A que hacen parte de su núcleo esencial. La definición clara la voy a resumir en lo siguiente: un servicio público esencial es aquel que pone en peligro la vida o la integridad física de la comunidad o de parte de esa comunidad cuando se detiene
Por ejemplo, el servicio público esencial de transporte. Si el transporte se detiene, pone en peligro la vida, la integridad, ¿no? Eso está, digamos, ya definido por la Corte Constitucional. ¿Cuáles también han sido establecidos como servicios públicos esenciales? Los servicios públicos domiciliarios, ¿no? Si se detiene su prestación, verdaderamente se pone en peligro la vida, la salud, la integridad física de la comunidad o de una parte de ella. Diferente pasa con la educación, y esto lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, y ha sido acogido por la Corte Constitucional en la sentencia C-796 de 2014, que nos dice: la educación no es un servicio público esencial porque al detenerse no pone en riesgo la vida, ni la salud, ni la integridad física de la comunidad o parte de ella. Ya vamos a acabar, Rosa. O parte de ella. Eso es, por supuesto, que la diferencia de los demás servicios públicos esenciales, y nos garantiza que este proyecto de ley no tenga sino que un propósito, voy a decirlo con el término que debe sonar, desleal y, por supuesto, absolutamente contrario a la progresividad de los derechos de parte de la senadora María Fernanda Cabal. Y el último proyecto de ley, ya para finalizar, es el proyecto de ley 192, el proyecto de ley de bonos escolares, que en su articulado establece la creación de un bono escolar para dárselo a los padres de familia, financiado por el desfinanciado Sistema General de Participaciones. Lo que busca este proyecto es decirle: ustedes, padres de familia, se les va a dar un bono escolar, y como la educación pública es tan pésima, paupérrima y mala, ustedes podrán matricular con esa platica a sus hijos en la educación privada, o pues si quieren hacerlo en la educación pública a la que le hacemos mala propaganda. 3 conclusiones respecto de este proyecto de ley para finalizar. La primera es que debemos desestigmatizar la educación pública. En un estudio que se hizo desde la oficina de la senadora Sandra Jaimes, se logra analizar que los docentes del magisterio colombiano, los docentes de la educación pública, están mejor preparados que los docentes recibidos en las instituciones de educación privada. Segundo, hay que deslindar una competencia errónea entre la educación pública y la educación privada. Ese desamojonamiento de esa competencia garantiza que los recursos públicos deban destinarse única y exclusivamente para la educación pública, porque decaeríamos en el hierro de intentar equiparar a la educación pública con la privada, cuando los recursos públicos deben destinarse es para la educación pública, no para la educación privada. Y tercero, y para mí el más importante, es que debemos dejar de pensar y, por supuesto, atinarle a dejar de pensar a la educación como una absoluta mercancía y un, ¿cómo se dice?, ¿cómo se dice cuando uno hace un aporte para que le genere plata? Una inversión. Eso es lo que dicen, que los niños son la mejor, que la educación es la mejor inversión para los niños. No, señor, la educación es un derecho para todos, como lo vimos en el proyecto de ley estatutaria. No es una inversión para tener réditos económicos, sino es por supuesto, una garantía social de crecimiento como sociedad que permite garantizar otros derechos, como la escogencia de profesión o oficio, como la participación en política, como la participación democrática real en cualquier estamento en la sociedad. La educación es uno de los derechos que realmente garantiza el derecho a la igualdad. Muchísimas gracias para todos, muy amables. El proyecto de ley estatutaria establece una corresponsabilidad de la sociedad, la familia y las instituciones educativas, como lo venía estableciendo la Corte Constitucional, y el artículo 67 también lo dice. O sea, si no lo dijera el proyecto de ley estatutaria, ya el artículo 67 habla de la corresponsabilidad en el derecho fundamental a la educación. Lo que dice, digamos, en general para personas con algún tipo de discapacidad o con talentos o capacidades excepcionales, es que el sistema educativo deberá progresivamente evolucionar, y lo voy a leer literalmente,
para garantizar apoyos, ajustes razonables, mejores condiciones de desarrollo y aprendizaje para todas y todos los niños, y por supuesto que los establecimientos e instituciones educativas deberán eliminar todas aquellas barreras actitudinales, comunicativas y de infraestructura del sistema educativo que puedan impedir el acceso a estas personas, o sea, hacer la educación más inclusiva. El trámite del proyecto de ley estatutaria es una de las preguntas más trascendentales para quienes trabajamos en el Congreso. Actualmente estamos con unas mayorías en fortalecimiento, diría yo, con unas mayorías en fortalecimiento. No puedo decirle exactamente cuántos votos se tienen, pero sí puedo decirle que hay un discurso muy importante respecto del proyecto de ley estatutaria. Es que nadie se opone a que la educación sea establecida como un derecho fundamental. Es decir, el que se oponga políticamente tiene, digamos, unas consecuencias bastante complejas para sí y, por supuesto, para su discurso. ¿Qué es lo que hay que tener claro? Que a punta de proposiciones pueden incluir muchos elementos que no son propios de la educación como derecho fundamental, que se conocen como micos, orangutanes, lo que ustedes quieran, pero que uno los controvierte como estas propuestas que no cuentan con unidad de materia. De eso sí les digo que hay que, digamos, estar absolutamente pendientes, y ese es el rol que hay que cumplir. Pues el rol como comunidad educativa, como educadores, es estar pendiente de la iniciativa, agradecer, digamos, continuar haciendo estas capacitaciones, bien sea conmigo, bien sea con quien sea, y por supuesto garantizar que esos conocimientos que se aprenden hoy, no solamente se aprendan, sino se aprehendan para que todos podamos como comunidad, como sociedad, avanzar hacia la realidad de este proyecto de ley estatutaria. Yo creo que el primero es hacer una pedagogía importante de que el proyecto debe hacerse realidad. Bueno, yo creo que hay una pregunta re importante en este momento. Yo no quería meterme con temas políticos, pero dice, ¿cómo blindar los recursos de la educación de aquellos contratistas cuyos empresarios de bien siempre están pendientes de esa plata para repartírsela? ¿Quién la hizo? Bueno, esa pregunta es importante en este momento, pues toca elegir bien, porque quienes destinan esos recursos en las entidades territoriales, el SGP es el sistema de transferencias a las entidades territoriales de parte de la nación, son los mandatarios y las gobernaciones, inclusive las entidades territoriales, las secretarías de educación certificadas en educación, ¿no? Inclusive, profe, ya permítame, lo dejo ampliar, es que han pasado por encima de la propia destinación específica de la ley 715 de 2001 y han utilizado esos recursos para otros temas que no tienen que ver con eso. He conocido casos en la Contraloría General de la República, en las Contralorías seccionales, que pasa eso. Y entonces hay que elegir bien por dos razones. La primera, no solamente lo políticamente aceptable, sino que en muchas ocasiones, y quiero decirlo sin lugar a dubitaciones, ni siquiera se quieren hacer mal las cosas, sino que hay un desconocimiento de cómo hacer las cosas que lleva a cometer esos yerros. La ley de mecanismos de participación establece un mecanismo que es la veeduría ciudadana y se fortaleció ahorita en este último Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Hay que ejercerlos, ¿no? Pero aparte de eso, estamos en un momento en el que también estos mecanismos de participación nos garanticen, pues por supuesto, que haya una, digamos, como una confianza más legítima respecto de los representantes, y que eso es la democracia representativa. Lamentablemente, el rector administra solamente los recursos que ya vienen destinados desde ahí. Yo siempre he tenido una preocupación cuando decían que hay que hacer megacolegios. Yo tuve esa preocupación en el año como 2015 que trabajaba en el Congreso y les decía, eso hagan el megacolegio, pero den la plata para el mantenimiento. O sea, es una problemática generalizada que seguramente no se resolverá única y exclusivamente con el incremento de los recursos del Sistema General de Participaciones, pero que sí tendrá una gran incidencia
para mejorar esas condiciones. Yo tengo aquí otra que dice, la educación inicial de preescolar de 3 grados, en ella está contemplada como un proceso que es articulado por el Ministerio de Educación y no por otras entidades. Estos proyectos de ley de bonos escolares de la senadora Paloma Valencia. Bueno, profe, entiendo esta pregunta que no se articule con otros sectores la educación preescolar de 3 grados, así está garantizado. O sea, la educación de preescolar de 3 grados va para el sector oficial y, por supuesto, para las instituciones de educación pública privadas que el artículo mismo 67 permite y pues ya no se les puede prohibir que presten este servicio educativo. Digamos que los bonos escolares es para toda la educación preescolar básica y media. Ella dice, con el sistema general de participaciones le vamos a dar un voucher al padre de familia y esté en el curso que esté, usted puede utilizar esa plata para matricular a su hijo en un colegio público o privado. Básicamente es lo que intentó hacer Serpi lo Paga, ¿no? Solamente que Serpi lo Paga no lo hacía con una fuente de financiación clara que era el SGP, sino lo hacía a través de créditos condonables, que es peor aún, ¿no? Más perverso. Bueno, dice, ¿cómo blindar la ley estatutaria de educación de las pretensiones del proyecto de ley de la educación como derecho esencial que busca tumbar las movilizaciones? De ser aprobada la ley estatutaria, tumbaría definitivamente la pretensión de la derecha de establecer como un derecho esencial. Seguramente no tumbaría las intenciones de una senadora como la senadora Paloma Valencia de siga y siga radique ese proyecto de ley, ¿sí? Seguramente no lo haría. Hoy traemos a colación ese proyecto de ley por lo que les comenté, una coyuntura política que le dio una fuerza, ¿no? Pero de ser aprobado el proyecto de ley estatutaria que garantiza la educación como derecho fundamental, que establece que no es un servicio público esencial, sino un derecho fundamental, por supuesto que dejaría muy mal para la iniciativa de la senadora Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, bueno, y que acompaña a todo el Centro Democrático, ¿no? O sea, eso obviamente genera que al pasar la educación como derecho fundamental, y que tendrá que pasar por la comisión primera en la que está la senadora María Fernanda Cabal, ¿no? Pues tendrá que ella argumentar allá en esa comisión por qué ella considera que es un servicio público esencial y querrá incluirlo. Y en ese momento seguramente, presuntamente, probablemente, ojo, no estoy diciendo que va a pasar, que creo que va a pasar, tendremos que hacer la oposición absolutamente clara respecto de este elemento. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho y un servicio? Digamos que hay una diferencia trascendentalísima entre tres elementos del derecho. Primero, el derecho como derecho humano es un derecho prima facie universal para todas las personas con fundamento en su dignidad humana, es decir, per se por el hecho de ser humanos, gozamos de esos derechos. Segundo, hay una caracterización de fundamentales que se han establecido inicialmente en la Asamblea Nacional Constituyente, se establecieron entre los artículos 11 al 41 de la Constitución Política. Los derechos fundamentales son los derechos que el Estado debe de manera obligatoria garantizar. Y por supuesto, hay actualmente una nueva caracterización de los derechos como fundamentales, y es que no necesariamente son los que están establecidos en el articulado 11 al 41, sino que son esos derechos sin los cuales la dignidad del ser humano, por el hecho de serlo, se desconocería. Por ejemplo, la salud no está en los artículos 11 al 41. La educación está en el artículo 67, pero sabemos por desarrollo jurisprudencial que es un derecho fundamental, ¿no? Y por supuesto, la diferencia con servicio es que siendo la educación un derecho, que es el género, viene la especie, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad, que garantizan la obligatoriedad del Estado para prestar ese servicio, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre derecho y servicio. Dice, desde nuestra Federación FECODE se ha luchado por el cumplimiento de las condiciones de implementación de la jornada única, ya que muchos colegios están implementando esa jornada sin condiciones. Dentro de estas propuestas hay claridad al respecto. Digamos que el proyecto de ley estatutaria garantiza
que si se lleva a cabo una jornada única, se lleve a cabo con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio en la jornada única. Por supuesto que la ley estatutaria no deroga los decretos que avanzaron en la implementación de jornada única, sino que lo obliga a fortalecerlos para que se presten en las condiciones que esa norma indica y no en otras. El proyecto de ley 003 de 2022 de educación física contempla, o mejor, obliga a que la educación física sea un área de conocimiento obligatorio y enseñada por maestros especialistas desde preescolar y primaria, o sigue dejándose a decisión del rector y perfil. Sigue dejándose a decisión del rector y perfil. ¿Cómo va la modificación 356 y 357? Creo que esa pregunta la puede responder mejor FECODE. Nosotros no estamos ya en las mesas de trabajo establecidas en los acuerdos de FECODE y gobierno. Lo del SGP, pues sabemos, nosotros, la senadora Sandra Jaimes es autora del artículo 365 del Plan Nacional de Desarrollo. Hasta ahí dejamos esa parte en colaboración con FECODE, pero las mesas, pues no sabemos cómo va la evolución. Lo que les diría, o sea, mejor pregúntenselo a FECODE porque no conocemos esa respuesta. Sobre educación física, burocracia y fortines políticos, pues la verdad, esperamos que de aquí en adelante nos preocupemos como por ese proyecto de ley para ver si por ejemplo, esta Federación de Deporte Estudiantil, pues no va a decaer en más burocracia, ¿no? ¿Qué pasa con lo que Bogotá ha llamado la articulación de la media con la superior? Bueno, hay un debate ahí en el proyecto de ley de educación y es la definición de la educación posmedia. Entonces, ese debate hay que darlo, no se ha dado, porque el proyecto de ley estatutaria de la educación habla de la educación posmedia, pero no la define, la menciona. Entonces, es un debate que hay que darlo y es un debate que invito a todos los maestros a escribir sobre lo que se podría definir como educación posmedia. Ya vamos a acabar, nos quedan 3 o 4. ¿Cómo están las correlaciones de fuerzas en el Congreso? Esto ya lo hablamos. ¿Cuáles son los argumentos de la oposición en cuanto a la ley estatutaria? La principal es el de presupuesto. O sea, no hay presupuesto para garantizar todo lo que establece es el argumento de la oposición, ojo, no es mi argumento. O sea, hay un incremento del presupuesto, pero precisamente es lo que tiene que analizarse en el marco fiscal de mediano plazo, porque estamos hablando de progresividad, por favor. No podemos dejar de aprobar estos postulados tan importantes de un proyecto de ley estatutaria porque ya no tengo la plata. Ojo, es importante que se apruebe con base en el principio de progresividad. ¿Qué implicación tendrá a nivel curricular? ¿Cómo se piensa garantizar la calidad educativa? La ley 053 versus convenios y tratados internacionales, no. La última pregunta del proyecto de ley 053 versus convenios y tratados internacionales es que la OIT ha dicho claramente, y eso ha sido adoptado por la Corte Constitucional, la sentencia del 2014 que les mencioné y se me acaba de olvidar el número, pero es del 2014, que no es un servicio público esencial la educación. ¿Listo? Punto final. ¿Qué implicaciones tendrá a nivel curricular y cómo se piensa garantizar la calidad educativa? Yo creo que la calidad educativa se garantiza a través de las 4A de la educación y, por supuesto, que en lo curricular tendrá que tener unas consecuencias y modificaciones respecto, por ejemplo, de la misma inclusión en la educación de los elementos que hablamos ahorita. O sea, en lo curricular tendrá, pero aquí yo reitero, hay que garantizar que se respeten los órganos de gobierno escolar, que se respete el proyecto educativo institucional, que se respete la libertad de cátedra. Esos principios son fundamentales y son garantes, me quedan 2, profe, y son garantes de la educación. Pregunta de inquietud de sus compañeros Solomida, se está hablando de cambios en el FOMAC. Si es así, ¿esto en qué afectaría nuestra salud, pensiones y cesantías? ¿Funcionaría parecido a la ley 100? Yo creo que la pregunta tiene la respuesta. Se está hablando de cambios, creo que FECODE tuvo una reunión el pasado jueves, o esta semana adelante una reunión, el martes,
adelantó una reunión y pues a esa reunión tampoco estuvimos invitados. No sabemos qué pasó allí. Nosotros solicitamos un derecho de petición al Ministerio de Educación para que nos dijera cuáles son las presuntas, nosotros las titulamos así, presuntas irregularidades en materia de corrupción que encontraron al interior del FOMAC. Actualmente no nos lo ha respondido. Seguramente la senadora Sandra Jaimes hará un pronunciamiento al respecto cuando tengamos esa respuesta del Ministerio de Educación Nacional. Y finalmente, respecto del incremento de 5.5 para docentes de escalafón docente, nos puede aclarar quiénes pueden hacer la demanda, si van a hacer ese reajuste pendiente. Digamos que en este momento, como no se trata de un tema legislativo, sino un tema legal y un tema interpersonas, yo les rogaría el favor que no, y aparte como funcionario público no puedo litigar, no puedo dar respuesta a ese interrogante y espero que los demás interrogantes hayan estado respondidos a cabalidad. Muchísimas gracias de nuevo por el tiempo, muy amables. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro